Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Estamos ya a este momento en contacto con el general Wagner Bravo, secretario de Seguridad Pública y del Estado, para hablar sobre las muertes violentas en el país que no se detienen lamentablemente. ¿Cuáles son las acciones que se han implementado y son o no suficientes? Le consultamos enseguida. General Bravo, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Fausto, buenas tardes. Sí, efectivamente, la violencia en el país, especialmente en la zona 8, es un hueso duro de roer, pero se están haciendo las acciones correspondientes. Precisamente el día de hoy estamos terminando un comité de seguridad en el que estaba presente el presidente de la República y conociendo la situación que se vive y tomando las estrategias que nos permitan ir, primero, deteniendo toda esta ola delictiva y luego de eso buscar la forma en cómo ir bajando las muertes violentas, que hay que recordarle a la ciudadanía que son producto de estas luchas entre los grupos de crimen organizado y delincuentes que más lo hacen por lucha del microtráfico. Y general, también no solo los hechos de violencia se generan dentro de las cárceles, lo cual en principio deberíamos pensar que está controlado, tomando en cuenta que lamentablemente se siguen logrando permear los controles de seguridad. Ingresan armas de todo calibre. ¿Cómo van a trabajar junto con el SNAI para evitar que esto ocurra? Más adelante le pregunto también lo que ocurre en cambio fuera de las cárceles. Bueno, Fausto, recordemos que se están reparando el bloque 6 y 7 de la penitenciaría, precisamente para poder no tener mucho hacinamiento de los hoteles. El día de hoy se presentó ya los resultados del censo, que permite tomar una estrategia no solamente para controlar las cárceles, sino para hacer una rehabilitación que sea lo más óptima, porque no es que necesariamente tenemos que poner a las personas que han cometido un delito, que se vuelven delincuentes en las cárceles y tenerlos ahí, sino buscar cómo rehabilitarlos. Este censo permite tener ese dato y el día de hoy el presidente ha firmado un decreto en el que da el indulto a 130 mujeres que por alguna razón, por enfermedades catastróficas, porque tienen hijos o que ya han cumplido un proceso de rehabilitación, pueden dejarse dadas en libertad. Sí, efectivamente, pues uno de los objetivos del gobierno es controlar las cárceles efectivamente para que dejen de ser esos centros de mando, como se dice, desde donde se dirige el crimen organizado que existe extramuros. ¿Y qué tipo de información tienen o con qué tipo de información cuentan ustedes respecto de cómo ingresan las armas, cómo ingresan elementos de comunicación a las cárceles? Porque se sabe incluso que han tenido acceso a imágenes y ver un poco cómo es el modus operandi de las bandas que operan dentro de los centros penitenciarios. ¿Hay información sobre este tema y cuáles son las acciones inmediatas para lograr una rehabilitación? Necesariamente van a tener que al menos privarles o evitar y frenar el ingreso de armas. Fausto, el año pasado con todas las masacres que hubieron en las cárceles, a estas muertes violentas aportaba la violencia al interior de las cárceles con cerca de un 8%. Hoy, de lo que nos ha pasado, que no hay que negar que siga habiendo homicidios al interior, esto está aportando con el 1% a toda esa violencia que existe de muertes violentas. Fuerzas Armadas y Policía están realizando los control de armas y explosivos que por corrupción y por algunas otras causas entran a las cárceles, y es lo que estamos haciendo efectivamente para desarmar a estas bandas. Está en el contacto con el Ministerio de Telecomunicaciones a fin de que en el nuevo contrato que se tenga con la telefonía móvil podamos tener una cláusula de seguridad que permita la inhibición de la señal hacia los centros carcelarios, así como también el de las redes de fibra óptica. Sí, efectivamente se está haciendo, pero sigue habiendo corrupción y es lo que se va identificando con el director del SNAI para ir detectando quiénes son los malos elementos, porque recordemos que una persona que va a visitar a un detenido prácticamente pasa por algunos filtros y escáneres, pero hay otra forma en que posiblemente por los vehículos que nos falta, estamos implementando, se está comprando aproximadamente 7 millones en escáneres, podamos tener el escáner también de los vehículos, sin dejar que estos delincuentes que tienen muchos recursos, utilizan inclusive drones para soltar las radios de la droga, las armas al interior de los centros penitenciarios, y que estamos buscando cómo realmente
no permitir que eso suceda. Se está haciendo un trabajo para evitar que al interior haya muertes, como digo, ha bajado ostensiblemente, pero también desde ahí creemos que se están dirigiendo todos los actos delictivos que se ven extramuros. General Bravo, hay dos hechos violentos que ocurrieron este fin de semana en Guayaquil. Se cuenta al menos 10 personas fallecidas. Este tipo de actos de balaceras que ya vemos en algunas ocasiones y en algunos lugares del país, en muchos de los casos son revanchas entre bandas delictivas, pero parece que algo falla o algo está faltando en los sistemas de inteligencia, de contrainteligencia, para poder detectar la operación de ciertas bandas en algunos lugares que incluso ya son considerados de alta peligrosidad. El mapa térmico que se mantiene por toda la estadística de las muertes, tanto con la Fiscalía cuanto Policía Judicial, las Fuerzas Armadas, la Policía mismo, inclusive el SNAI, nos permite determinar en dónde está sucediendo eso. Pero recordemos que en el proceso y en el análisis de la estadística, desde que el gobierno comienza a capturar droga en grandes cantidades, van como 410 toneladas en los 2 años, eso ha permitido que los delincuentes que tienen que mantener su negocio sigan buscando las vías por donde y las rutas por donde llegar hacia los puertos, de donde, entre comillas, se exporta la droga. Y muchas veces tienen que sobrepasar los supuestos espacios que tienen otras bandas delictivas. Y ahí es cuando comienza la confrontación. O en su defecto también ellos en un determinado momento, de lo que tenemos conocimiento, creen que la captura de una droga fue porque algún otro grupo los denunció. Y eso lleva a esta lucha entre las bandas. Pero también recordemos de que la droga que pasa por el Ecuador, una parte se captura, otra no se captura, y estamos en esos esfuerzos en aire, mar y tierra, también la están pagando en cocaína, en droga. Y esa droga tiene que ser monetizada, si se le puede llamar así, vendiendo las diferentes dosis a las personas que o son ya drogadictos o los quieren convertir en drogadictos con esa famosa tabla que tenemos. Y por lo tanto, las luchas también hemos llegado a determinar que son por el microtráfico. Muchos de estos ya no son por las grandes capturas de droga que se hace, sino por la lucha del espacio del microtráfico. Y ahí vemos jóvenes que no tienen ni siquiera la mayoría de edad, que están dedicadas a la venta, porque eso han observado los criminales, de buscar precisamente a quienes no podemos judicializar, que son menores de edad, y también a aquellos que en el barrio, en el lugar, están con los jóvenes, a quienes quieren vender la droga y hacerles drogadictos, y es por eso que tenemos este índice de criminalidad, tomando en cuenta que cerca del 90% de las muertes violentas son por personas que ya han tenido algún récord policial o alguna detención, Fausto. Y hemos hablado básicamente del diagnóstico como tal, un poco qué es lo que ocurre y ciertas razones por las cuales las bandas se enfrentan. Ahora, las acciones que se han implementado hasta el momento, de pronto no parecen suficientes. En este año, Fausto, se han capturado 33,000 personas por diferentes delitos. Muchos de ellos son puestos a órdenes del sistema judicial, otros por falta de procedimiento, por falta de pruebas, y como escuchamos en los medios de comunicación, tiene 10, 15, 20 detenciones, vuelven a las calles. Se han desarticulado a nivel nacional cerca de 183 bandas delictivas, que es el producto que hace Fuerzas Armadas y el trabajo. Está la captura de armas, está la captura de armas blancas, de explosivos, porque la lucha continúa. Al parecer, parecería que no ha sucedido nada, pero sin embargo, sí hay un trabajo importante. Y una de las estrategias es pues controlar primero el control total de las cárceles, el aumento de las policías. Se ha determinado ya el aumento de mayor cantidad de policías a las áreas más calientes de acuerdo al mapa técnico, a fin de que permitan controlar de mejor manera. Sí, se está haciendo un trabajo que toma tiempo. Fueron 15 o 20 años que se descuidó la seguridad para llegar a este punto. Yo había dicho muchas veces al estar en el cargo que nos dejaron en indefensión. Y ahí se está fortaleciendo el sistema de inteligencia, la policía, las Fuerzas Armadas, las mismas leyes como la ley de uso legítimo de la fuerza. Nos va a tomar tiempo, pero estamos sobre eso y con las estrategias que vamos cumpliendo como lo que ha pasado en Esmeraldas, Fausto. Hay una fuerza tarea que cumplió un año y al momento hoy es la 5ª ciudad en violencia. Inclusive tenemos menos homicidios que el año pasado. Sí, son estrategias que se van probando y que, como digo, nos va a tomar tiempo,
pero que esté seguro la ciudadanía que se están haciendo los pasos correspondientes. El problema ojalá lo pudiéramos hacer, disculpa Fausto, ojalá lo pudiéramos hacer de la noche a la mañana, pero está tan enraizada la violencia, no solamente en los grupos delictivos, sino en la ciudadanía, también por el miedo, por las extorsiones, por las vacunas, que no permite que podamos extraer directamente a los delincuentes de toda la vida de la sociedad diariamente. El problema general es que ya no queda mucho tiempo y estamos conscientes de eso por un lado, y por otro, por ejemplo, en el caso de Esmeralda, si bien pueden haber bajado los índices, pero hay preocupación por la extorsión que tienen sus ciudadanos. Hay preocupación por las amenazas. Hay mucha gente que ha debido salir de la ciudad, salir de la provincia en algunos casos y llegar hasta Quito, llegar hasta ciudades aparentemente más seguras, al menos menos inseguras para algunos casos. Familias enteras que han tenido que abandonar Esmeraldas por las amenazas, la violencia, y no hay autoridades locales, no hay autoridades provinciales. Sienten también la falta de autoridades de gobierno. Bueno, Fausto, recordemos que las reformas de la Ley de Seguridad Pública del Estado determina también que se creen los consejos de seguridad ciudadana. ¿Y qué es seguridad ciudadana? La convivencia, en donde los municipios también tienen que ayudar, pero no con más policías, no más vehículos, no más motos, sino con buscar una convivencia pacífica y el desarrollo de las poblaciones. Si tenemos falta de trabajo, es una de las causas estructurales, ¿cierto? Si tenemos falta de iluminación, falta de educación, falta de salud, que no solamente del gobierno central, es de todos, por eso es que hemos tenido de que todos tenemos que participar. Y luego de eso, si vemos las estadísticas que están en la página web de la policía, Fausto, de todos, no todos, pero la gran mayoría de secuestros y extorsiones que han sido denunciadas han sido resueltos por la UNACE. Y ahí yo pido a la ciudadanía que sí, hay una realidad que no la podemos negar, pero también hay una percepción que es mucho más alta por esto de, con el respeto a quienes lo hacen, de un morbo que hay en las redes sociales fundamentalmente, en donde un problema pequeño lo hace muy grande, como que manda un panfleto y asusta a toda una ciudadela. Y para mala suerte, la ciudadanía asustada, con miedo, no denuncia, y lo que no se conoce no se puede actuar. Yo pediría ahí las denuncias correspondientes, así sea que, como tú dices, tengan que salir de la provincia, pero que lo denuncien para que eso nos permita tener, como digo, el mapa técnico, saber qué está pasando, cuál es el nivel de violencia y peligrosidad que hay en un sector y se pueda actuar. Yo creo que unidos todos, apoyándonos entre todos y entre todas las instituciones, podemos lograrlo. Adicional de que el gobierno central ha puesto cerca de 15,000 millones de dólares en el área social, pero falta. Somos realmente un país que nos dejaron desinstitucionalizado y con mucha pobreza. Hay que seguirlo haciendo. Y a lo que tú decías, Fausto, se acabó el tiempo, desde luego, para el gobierno, pero esto tiene que ser una política de Estado. Hoy a los candidatos a la presidencia yo les escucho seguridad, pero no he escuchado a alguien que diga me voy a reunir con el gobierno, voy a continuar con la política que tengan, con las estrategias que tengan, y todo el mundo piensa tener una solución. Qué bueno, porque nada es perfecto, todo es perfectible, pero ojalá podamos unirnos con el nuevo gobierno, decir estamos haciendo eso, y si ellos lo pueden mejorar, lo pueden poner como una política de Estado, qué bueno. No vaya a ser que piensen que todo lo que se ha hecho no sirve y que ellos tienen la solución y son unos mesías. Es una política de Estado que dice el artículo 3 de la Constitución, territorio de paz, seguridad integral. Ojalá lo podamos hacer para que continúe, y en el mediano y en el largo plazo, porque vuelvo a repetir, no es de la noche a la mañana, todo lo que nos está pasando, que tiene causas muy graves y estructurales, lo podamos solucionar. Lo principal es que el miedo en la gente es entendible, es legítimo, en quienes incluso no se atreven a denunciar, porque normalmente las consecuencias ya hemos visto, delincuentes de toda índole se aprovechan de la justicia precisamente para salir. Las venganzas están a la vuelta de la esquina y ese es precisamente el punto en el que radica el miedo, el temor de la gente a denunciar. General, nada más con esto termino, sobre el censo penitenciario, ¿qué datos serían relevantes de los resultados que ha presentado este censo? Bueno, hay muchos datos interesantes. Tenemos cerca de 31,000, no recuerdo ahorita el dato, PPLs, muchos de ellos, no muchos, no recuerdo el dato tampoco, pero están sin sentencia. Entonces estamos pidiendo al Consejo Nacional, a la Corte Nacional de Justicia, de que haya unos procesos para que se los pueda determinar. Se está determinando cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántos
cuántos centros penitenciarios son mixtos para tratar de volverlos solo varones o solo mujeres, quiénes tienen enfermedades catastróficas, cuál es su edad, cuál es por qué delitos se encuentran al interior, qué tiempo han cumplido, quiénes aceptan la rehabilitación, quiénes no aceptan la rehabilitación, el nivel de escolaridad, porque ahí nos permite saber cuáles son las causas estructurales del delito. O sea, hay unos datos muy, muy interesantes que hay que analizarlos. El INEC lo ha puesto y también en la página web para que aquellos estudiosos que nos ayuden, porque esto, como vuelvo a repetir, es consenso nacional. Hay que hacer una gran cruzada para buscar cómo eliminar que sigan personas yendo a la cárcel. No necesitamos tener más personas en la cárcel. También nos va a permitir determinar, en el caso de las mujeres hoy día fueron dados en indulto, cuántos varones podrían entrar en un proceso igual y cuántos podríamos buscar una rehabilitación, buscando otras alternativas de que se les pueda hacer talleres de trabajo con los gobiernos autónomos descentralizados, granjas agrícolas, etcétera. Porque la idea fundamental no es tener más personas al interior, pero aquellos que ya realmente también son muy avesados o muy violentos y no buscan una rehabilitación, pues tenerles en la cárcel de máxima seguridad para que evitar el contagio de los de mínima, los de mediana, los de máxima. Es interesante y yo creo que es la primera vez que se ha hecho, según lo tengo entendido, en el país, y eso creo que también a nivel Latinoamérica nos permite tener una idea de cómo está todo el proceso. Interesante lo de los talleres. Creo que antes de eso, si se bloquea el paso de armas, de sistemas de comunicación a las cárceles, creo que sería un paso gigante en este proceso. Lamentablemente desde el SNAI no ha habido respuestas al menos efectivas en este sentido. Las cárceles siguen llenas de gente con rifles, con armas, con celulares, con computadoras, con sistemas satelitales inclusive. Así es, Fausto, pero recordemos que las 2 últimas semanas, las 3 últimas semanas se han hecho lo que se dice con Fuerzas Armadas CAMEX, control de armas y explosivos. Se ha capturado muchas armas, se ha capturado armas blancas, explosivos, celulares, terminales de internet. Inclusive en la cárcel de El Inca, las detenidas, las mujeres, ellas voluntariamente entregaron una serie de armas blancas. Eso es muestra de que se está trabajando. Como digo, es difícil, nada es imposible, lo vamos a hacer. Lo estamos haciendo, pero nos toma tiempo. El tiempo se ha cortado para el gobierno y vuelvo a repetir, ojalá sea una política de Estado, porque lo que se inicia hay que hacerlo con contundencia y con sostenibilidad. Porque si no, simplemente, pues también los PPL estarán diciendo, y el crimen organizado a nivel nacional, pues esperemos que venga el nuevo gobierno a ver cómo se presenta. Yo creo que la política de mano dura del presidente actual tiene que continuar. Es la única medida en la que podamos detener e ir bajando estos índices de violencia, así como la captura de la droga y la lucha frontal contra el crimen organizado, Pablo. Estamos sin duda contra el tiempo. General Bravo, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Fausto, muchas gracias. Ojalá toda la ciudadanía nos ayude con las denuncias que nos permite tener una mejor acción sobre todo. Muchas gracias. Una buena tarde. Por esa acción principalmente. Gracias. Ha sido el general Wagner Bravo, secretario de Seguridad Pública y del Estado, hablando sobre las muertes violentas en el país que lamentablemente no se han detenido. ¿Cuáles son las acciones que se han implementado? ¿Qué es lo que se espera por parte de las autoridades locales y provinciales? También en el caso de algunos sectores del país considerados los más peligrosos. Consideran desde el gobierno que se han dado avances, no obstante también reconocen que la situación es realmente complicada. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.